Para llevar adelante grandes proyectos hay que trabajar en equipo. En Laboral Kutxa sabemos que conseguir objetivos importantes pasa por unir el talento y el esfuerzo de personas distintas y de aprender a colaborar con ellas. Como banca cooperativa nos interesa escuchar las experiencias de otras personas y de otras entidades que saben trabajar codo con codo para sacar adelante proyectos apasionantes. Los buscaremos en el mundo de la empresa, del deporte o de la cultura. Proyectos compartidos que nos gustan y de los que queremos aprender más. Queremos dar voz a quienes los hacen posible y que nos cuenten qué hacen y cómo lo consiguen. Yo suelo decir que tengo una clave, a los muy cercanos se la digo, lo cuento ahora aquí por si alguien quiere aprovecharlo. Si yo digo que una película es buena, es porque a mí me lo parece. Si no digo que es una película protagonizada por Brad Pitt, hay gente que dice, Brad Pitt será buena, pero yo no lo he dicho. Hay carreras profesionales tan deslumbrantes que para describirlas con justicia tenemos que recurrir a frases que suenan tópicas y gastadas por el uso. De nuestro invitado, por ejemplo, podríamos decir que es un histórico de la radio. Podríamos decir, sin exagerar, que es la voz de Radio Euskadi. Y eso que se dice de uno de los rostros más queridos de la televisión, eso también podríamos decirlo. No en vano lleva 26 años al frente de La Noche de, un programa casi milagroso, porque a sus grandes audiencias hay que sumarle los resultados que consigue para las películas que se programan después. Y en la radio lo mismo o más. Empezó en los 60 en Radio Popular, ha sido jefe de emisiones y programas en Radio Euskadi y lleva 30 dirigiendo un programa tan prestigioso y referencial como Pompas de Papel. En 6 décadas ha hecho de todo y no se ha cansado porque lo que le gusta es esto, los libros, las películas, la música. Es un lector voraz y un cinéfilo declarado, además de un comentarista brillante que acierta como pocos críticos. Transmite credibilidad, tiene prestigio, gusta, trata y cae bien. Es un hombre que se piensa lo que dice lo que piensa y si no lo piensa, pues no lo dice. A Félix Linares le descubrieron, como no podía ser de otra manera, por su voz. Yo estoy en esto por la voz, eso está claro. Yo fui descubierto como Claudia Schiffer o Maribel Verdú. ¿Sí? ¿Te escucharon y te contrataron? No. Yo, en realidad, uno de los profesores escuchó a un tío tocar la armónica o algo así en el pasillo. Y el tío era un muy forofo de la radio. Y un día llegó un magnetófono, pues imagínate, los años 60, una cosa así como enorme, diciendo, vamos a hacer un programa de radio y tal. A ver, la armónica, sí. ¿Tú qué sabes tocar algo? Yo, tocar el chistu, vale, pues estupendo. ¿Y tú? Contar chistes, vale, estupendo. Venga, pues ya tenemos unos cuantos. Necesitamos un presentador. Entonces estábamos en la fila, porque a mí ni se me había ocurrido para nada, vamos. Pero fueron saliendo. Y casi fue como una especie como de obligación. Han salido mis amigos y compañeros, pues yo también. Leí un poema y me dijo, tío, tienes una voz estupenda. ¿Ah, sí? ¿Vale? Me congratulo de que... ¿Alguien lo tiene que decir la primera vez? Sí, eso es. Y vale, pues... ¿Esto en la Facultad de Periodismo? No existía, estamos hablando de los años 60, por favor. Vale. No. Nada, entre amigos. Esto en realidad, para ser exactos, era la escuela de aprendices del astillero Euskalduna. Ah, vale. Que era una cosa que por aquel entonces se llevaba, parte de tu jornada trabajabas y parte estudiabas. Y bueno, pues de vez en cuando aparecían profesores de la más diversa condición, y este era uno de ellos. Bueno. El asunto está en que este hombre conocía a un locutor de Radio Bilbao, José Manuel Sánchez Tirado. Me dijo, pues pásate por donde esté, que bueno, a ver, vale, pues yo que no me corto un pelo. Fui 17 veces, de esto me acuerdo, hasta que lo encontré. Hola, buenas, que me ha dicho Andrés que pase por aquí. Y dice, sí, bueno. Y me paso por casualidad. Por casualidad, porque voy al cine. En realidad, fíjate, me acuerdo que era la víspera de Reyes, iba al cine al consulado. Y ya estaba tan harto de pasar cuando iba a propósito, que dije, hoy voy a pasar a ver si por casualidad, antes de ir al cine. Subí y, claro, lo pillé. Qué bien. Y estuvo el hombre aguantándome durante año y pico, desasnándome de alguna manera, pues porque como cualquier adolescente balbuceas, mascas las palabras y tal. Me enseñó a vocalizar, me enseñó eso, y los primeros rudimentos de escritura y todo eso. Y al cabo de ese tiempo hubo una baja o... No, en Radio Popular se quedaron porque la gente se fue a la mili, los que estaban y tal, y hubo una convocatoria abierta a todo el mundo. Pues me fui allí,
Y así empezó. Y así empezó. De locutor de cabina, qué fuerte. De O sea, locutor de fuiste cabina. descubierto. Sí, pero lo que pasa es que en lugar de en una discoteca como Claudia Schiffer, pues a mí en la escuela. Nuestro invitado nació en Bilbao en 1947. Hollywood agotaba entonces sus años dorados. Los barrios estaban llenos de cines. Se estrenaban películas todos los días. Y en esa época de milagros, Félix Linares podía ver en una semana Extraños en un tren y Falso testigo, quedarse a los créditos y comprobar que las dos estaban dirigidas por un tal Alfred Hitchcock. Con esa dieta voraz de muchas y de grandes películas, se cultivó este cinéfilo declarado que, en nuestra opinión, ha desarrollado un método impecable como comentarista y como crítico de cine. Vamos a llamarle el método Félix Linares. Y eso que te diré que mi padre, yo creo que no le importaría que te lo contara, decía que le gustaba, como algo bueno, y le gustaba mucho, que el método Félix Linares de presentar, por ejemplo, una película, era tan sutil como decir, por ejemplo, si a usted le gustan las películas de chinos que dan patadas, le encantará Chino que da patadas. Entonces, estoy de acuerdo. Que con eso uno se hace totalmente a la idea de la película que va a ver. Sí. Si es el caso, por ejemplo, Chino que da patadas, parece bastante claro que igual Félix Linares no la elegiría para un domingo por la tarde, pero no parece mal que haya gente que le guste Chino que da patadas y, oye, ni una mentira detectada y está todo dicho. Es que yo creo que hay que poner el mensaje a la altura de absolutamente todos los destinatarios del mensaje, ¿no? Habrá gente que lo del chino con patadas dirá, valiente melonada, no pasa nada, pero habrá un grupo de personas que dirá, mira, chino con patadas. Y habrá unos de esos que dirán, mira, Bruce Lee. Hay quien lo relaciona inmediatamente, ¿no? Y al que no le interesa nada dice, bueno, seguramente dentro de poco dirá alguna cosa que nos acerque más a lo que verdaderamente es la película, ¿no? Y eso es mi aspiración de siempre. Yo lo llamo la teoría de la pirámide, que es una teoría mía, con lo cual no hay que quererla, que es que tú tienes una pirámide de espectadores o de oyentes o de lectores y tienes que contentar a todos, atraerles a todos y conseguir que todos ellos vean, aunque no estén de acuerdo, lo que tú les ofreces. Habrá alguien muy especializado en la cúspide y a ese tienes que contentarle, pero a todos los que están en la base también. No sé si lo consigo siempre, pero como teoría me parece fantástica y trato de cumplirla. Hola de nuevo. Este es un programa de cine que hoy de manera circunstancial y de forma En 1995, el productor y director Iñaki Pangua, que fallecería pocos años después en un trágico accidente de aviación, llegó a ETV con una propuesta genial. Antes de poner la película, ¿por qué no contarle a la gente de qué va? La idea parecía buena y en la cadena tenían al hombre ideal para presentarla. Había hecho algo parecido poco antes, sabía muchísimo de cine y su teoría de la pirámide se ajustaba perfectamente al formato de Pangua, que encontró en Félix Linares al presentador ideal para un formato que lleva 26 temporadas en prime time. Mira, cuando murió Pangua, que fue el inventor de todo esto, pues quedó ahí la duda de quién iba a hacerse cargo, ¿no? Yo nunca mostré demasiado interés en hacerme cargo porque bastante tenía con la radio y no estaba muy interesado. Y le sucedió Eduardo Llorente, que había sido el guionista hasta entonces, que tenía unas ideas todavía más claras sobre lo que Iñaki Pangua, de lo que tenía que ser asequible por el gran público. Y gracias a eso el programa está vivo. Imaginemos por un momento que me ocupo yo de eso. Yo no renuncio a la etiqueta de cinéfilo. Yo soy cinéfilo, lo siento mucho, me confesaré las veces que sea necesario y pagaré la penitencia. Pero soy cinéfilo y lo asumo. Hubiera acabado haciendo un programa mucho más elitista, mucho más estirado, mucho más cinéfilo. Y en consecuencia, mucha de la gente que ve hoy la Noche de ni se hubiera apuntado para nada. En ese sentido, yo creo que la televisión es un medio de masas y como tal hay que trabajarlo. Luego ya si quieres ponerte exquisito, procura escribir en dirigido por, pero mientras tanto tienes que saber en qué medio estás y a quién te diriges. En ese medio de masas, Félix Linares ha creado un estilo que combina rigor y cercanía, cualidades que le han hecho merecedor de un premio Antena de Plata y del premio Iris como mejor presentador de una televisión autonómica, además de un homenaje a toda su carrera en el Festival de Cine de Donostia. Su carrera en ETV arrancó cuando llegó a Radio Euskadi con el programa El Ladrillo, al que siguieron Va de Cine y La Noche de, pero su trayectoria televisiva empezó antes en Televisión Española.
A mí me llamaron allí. Como presentador empezaste en NTV, pero antes de la Noche de... No, empecé en Telenorte. En el año 80 en Telenorte empezaron a hacer programas, además de informativos. Y entonces a mí me llamaron de un programa documental que hacían todas las semanas, y entonces me dedicaba al rock and roll. En la radio, Venías de la radio a hacer fundamentalmente. música, Sí, ¿no? trabajaba en Radio Popular con música. Entonces me llamaron de ese programa que era La Vida Misma, que era un programa documental semanal y tal, porque no sabían cómo acompañarlo musicalmente. Entonces yo veía el programa, pues como se hace, pero en lugar de los músicos que componen la música, yo me iba a mi casa, porque yo tenía mogollón de discos, cogía los discos que me parecían pertinentes, los llevaba y los ponía y tal. El asunto está en que un día estaba yo allí con las labores propias del encargo y aparece alguien diciendo: ¿alguien sabe quién es John Renbourn? Digo yo: ¿tú sabes quién es John Renbourn? Le digo: sí, actúa hoy en Bilbao, ¿qué pasa? Y dice: Jesús Hermida, jefe de informativos de esto, sabe que John Renbourn actúa en Bilbao y quiere una entrevista con John Renbourn. ¿Y tú serías capaz de hacerla? Bueno, sí, en principio. Si lo dice Jesús Hermida. Eso es, no hay ningún problema. Entonces me fui a hacer la entrevista con John Renbourn. Le hice la entrevista con John Renbourn. Muy bien, chaval, se ve que dominas el tema. ¿Te importaría ir a Galdácano, que hay un grupo musical que hace folk y tal? Vale, pues voy ahí a Galdácano a hacer un no sé qué. Y seguía con lo otro. Pero de repente había una presentadora que hacía un programa de cultura, se llamaba Cristina, dijo: oye, ¿te importaría colaborar conmigo? No, no hay ningún problema. Estaba Carmen Navarro, que era amiga mía, además, que trabajaba en la Popu también, haciendo el programa de fin de semana, y de la noche a la mañana me encontré haciendo 3 de los 5 programas que se hacían. Has nacido para hacer aquí Lo mío 3. es ir ocupando espacios. Lo de ir ocupando espacios no es una manera de hablar. La temporada pasada cerró una etapa de 5 años en Iflandia, el programa cultural que ocupaba la franja de 4 a 5 en Radio Euskadi y que dejó de emitirse tras la jubilación de su compañero de 1000 batallas, el periodista Quique Martín. Pero que nadie piense que Félix Linares ha bajado el ritmo con la nueva temporada. Ahora mismo, además de presentar La Noche de NTV2, colabora en 6 programas de radio. Como presentador y locutor está claro que es incansable y como crítico impecable. Yo al principio, como cualquier persona en esto, pues críticas y reconozcamos que es más divertido e incluso más brillante el criticar mal. Sí, uno brilla mucho la pluma en eso, claro. Efectivamente, Sí, ahí sí, tiene sí, la sí. navaja afilada y se faja bien en la pelea, ¿no? Pero una vez, fíjate que no recuerdo ni su nombre, hice la crítica de un libro y al día siguiente me llamó el autor, que me sorprendió porque es un tío que vive en Madrid, pero que, oye, lo había escuchado. Ah, es que los escritores son insoportables, Sí, entonces pues... gente que taca, 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 taca. Y me dijo: bueno, no me pusiste muy bien. Y digo: ¿no? Pero he estado pensando y he llegado a la conclusión de que tiene razón. ¡Jo, qué bonito! Joder, pues eso, pero luego Igual ya... no se lo había dicho nadie. ¿Eh? Igual no se lo había dicho nadie. Igual no se lo había dicho nunca a nadie y yo le di una... Me dijo: hay algo que no he entendido. Había una frase que no había entendido, bueno, se la aclaré, era una frase hecha y tal, pero no pasa nada. El asunto está en que eso a mí también me hizo reflexionar. ¿Qué sentido tiene? ¿A quién le sirve que yo diga que esta novela no es buena? No le sirve a nadie. A nadie, a nadie. Hay que decir: esto es bueno, esto merece la pena, esto tenéis que leerlo o verlo porque me parece interesante, y si no, pues cállate. Sí, no obstante, cuando alguien está muy endiosado, darle un viaje tampoco viene mal. A ver, padres fundadores de Pompas, Félix Linares, Quique Martín, muy Hola, buenas. Iñaki Calvo, ¿qué tal estamos? Muy buena, bien, lo que pasa que efectivamente uno piensa que viene el agujero y no se acuerda de que estamos en bodeguilla. Sí, claro, pero Estamos- si no que sí, ya me lo habíais dicho, ya si lo no sé. avisas al susodicho de que tiene que hacer la tontería. Sí, de el toda pobre la técnico bodeguilla. está asustado como diciendo que no tengo agujero negro de Roberto Mosso. Pues ya vendrá luego. Sí, con un poco luego, de qué suerte. remedio, qué Oye, remedio. Lo hace bien este chico. Ah, a mí me parece que le falta un poco de punch. ¿eh? Sí, También Empaque, te le digo, falta sí. empaque, lo Sí. sé. No, pues insultar más. Le falta elegancia al insultar. Pero bueno, entonces eso no sería Pompas de papel. ¿Cómo que? O sí. Pompas de Papel se ha pasado 34 años insultando a los escritores Pero no son sin que ellos se 35. enteraran. No son 35 ya este. Ya, no, 35 años. 34, porque Los malos críticos suelen dar demasiada importancia a sus opiniones.
Los buenos tratan a sus opiniones como si fueran importantes. ¿Cómo? Pues tratando de ser útiles y de decir la verdad, y lo que es igual de importante, cultivando el gusto, leyendo mucho, viendo infinidad de películas, aprendiendo y poniendo atención. Sí, sí, la verdad es que dedico a eso todos mis esfuerzos y mis ratos libres. La historia está en que, como no me gustan otras cosas como el fútbol, y como no veo series, porque esa sería otra discusión, ¿no? Acerca del descompressive storytelling al que ha llevado las series, que tardan mucho en contar lo mismo que cualquier otra cosa en 2 horas. Pero bueno, quiero decir que tampoco consumo, o consumo muy pocas y demás. Tengo un tiempo razonable para poder dedicarme a leer, a ver películas y demás. Es decir, dedico tiempo a ello. Eso es fundamental, porque si no ves, si no lees, es inútil. Pero luego creo que hay un asunto importantísimo, que es prestar atención. Recuerdo que hablando con unos cinéfilos jóvenes y tal, me alababan no sé qué película, ya de verdad no me acuerdo qué película, y yo dije, no, mira, porque esto y esto. Y dice, ya, pero es que tú te fijas en todo. Y yo, claro. Yo soy un cinéfilo y un crítico. Y tú me dices que por lo menos eres cinéfilo, deberías fijarte en todo. Porque si no, es como si me dices, he leído un libro fantástico. ¿Así? ¿Y de quién es? Dice, no sé. Le digo, vamos a ver, si has leído un libro fantástico que te ha entusiasmado, retén el nombre del autor o autora para comprarte el resto, porque te van a hacer feliz. No lo tengo. Pues ese punto de atención es lo que hace falta. Yo no sé cómo he ido macerando mi gusto por las cosas, ¿no? ¿eh? Mantener los ojos abiertos. Pero recuerdo una de las primeras cosas que me llamó la atención, un poco así en tono cinéfilo, y la verdad es que era yo tremendamente joven. Casualmente en el cine Recalde, yo entonces vivía en Recalde, bueno, y ahora también, pero no en el mismo sitio. En el cine Recalde, en una misma semana, porque daban 5 películas a la semana, había posibilidades de ir al cine, y había 3 cines en Recalde, y ahora hay 3 cines en todo Bilbao, pues fui a ver 2 películas. Las 2 casualmente venían firmadas por el mismo tío, y al final de los créditos aparecían Directed by Alfred Hitchcock. Como las 2 me parecieron tan tremendas, fíjate, se daban en la misma semana en un cine de barrio, 2 películas separadas por 7 años de diferencia. Extraños en un tren del 51 y Falso culpable del 57, 6 años de diferencia. Primero vi Falso culpable y a mí la historia, me acuerdo de entonces de que el personaje se llamaba Christopher Emmanuel Balestreros, aquel personaje perseguido por la justicia interpretado por Henry Fonda, ¿no? Yo me quedaba sin aire. 3 días más tarde veo Extraños en un tren y descubro que la firma final es del mismo tío. Ese tipo de detalles tontos, yo a partir de entonces miraba a todos los directores para ver si aparecía otra vez Alfred Hitchcock. Ese chaval va a triunfar. Claro, porque ya se le ve que eso. Y creo que la siguiente fue Psicosis. Claro, o sea, había pasado mucho tiempo entre las otras y tal, ¿no? Bueno, ese punto de atención, ese afán por conocer, la gente que se queda a ver los créditos, que por otra parte suelen tener música muy bonita, permite descubrir a veces nombres vascos en las producciones de Hollywood y también aparecer en los agradecimientos, pues igual 2 o 3 creadores que han ayudado al director para eso. Y te puede aclarar que determinado detalle no te extraña que sea de Quentin Tarantino, porque está entre los agradecimientos del director, que igual un día Quentin le contó un chiste y él lo incorporaba a la película. Ya sé que no tiene un valor decisivo todo eso, que son anécdotas, pero es meter en el cajón para explicarte un poquito el mundo más de lo que es, ¿no? y la obra. Y bueno, pues tiquitaca, he ido creando esa forma de análisis. O sea que como el lorito del chiste, que te fijabas mucho. Me fijo mucho, sí. De hecho, yo como los búhos leo mucho buena. de noche. Acertar no es fácil, ser bueno cuesta, el éxito no siempre acompaña, y no digamos ya mantenerlo 26 años, como La noche de, o más de 30, como Pompas de papel. Le preguntamos a Félix Henares por la fórmula del éxito.
Es verdad que esto que decías ahora, por ejemplo, tú aquí mismo, lo que decíamos de la noche de Pompas, por ejemplo, muchos programas que has hecho también en la radio, son un poco el ejemplo de lo que decíamos de, con los mimbres que hay, ¿no? En la radio que hay, en la televisión que hay, y buscando las audiencias que hay que buscar y agradando al público, hacer programas longevos, para empezar, muy, muy longevos. Sí, todos son muchos. Mucho, de mucho éxito en todos los aspectos, éxito también, digamos, crítico en el sentido de bien considerados, Sí. tanto Pompas, bueno, Tenemos por supuesto. suerte, sí. O sea que quiero decir, la fórmula de la Coca-Cola de Félix Linares es esta un poco, vamos a decir, con los mimbres que tienes, intentar sacarles el máximo partido, vayamos a decir. Eso por supuesto. Tratas de, como decíamos antes, de alcanzar al mayor número posible de personas, pero tampoco renuncias a servir a los más interesantes. Y si tienes que elegir, yo me quedo con los más interesantes. En la radio más, porque la radio te permite este tipo de historias, puede ser más personal, puedes trabajar de otra manera y puedes incluso encubrir mejor tus intereses, porque la radio no recurre al zapping tanto como la televisión. En la televisión... Te quedas un ratito más en la radio siempre. En la televisión una mala palabra, una mala imagen en un momento determinado hace que un montón de gente se vaya. En la radio no, en la radio se quedan y conscientes de eso, pues aprovechamos para colocar eso. Yo siempre he dicho que nosotros en Pompas de Papel éramos un poco, queríamos ser como Oscar Wilde. O sea, los tíos ingeniosos y divertidos y tal, y al mismo tiempo suficientemente profundos como para contar cosas que interesen a esto, ¿no? Si les dices a la gente la verdad, tienes que hacerles reír, decía Billy Wilder, si no, nunca te lo perdonarán. Es verdad, es verdad. O sea, la verdad es tremenda. O sea, ¿le vas a amargar la vida a la gente diciéndole lo que es? No, no, no. Tienes que hacerlo con ironía, de manera que qué tío más ingenioso que lo que me acaba de decir y que se le quede ahí. No se le quedará a todo el mundo, pero a un grupo de ellos sí se les quedará reflexionando acerca de las cosas, ¿no? Hola, soy Félix Linares. Joder, es difícil decir Félix Linares todo seguido, ¿eh? Todas y todos hemos oído alguna vez aquello de trabaja de lo que te gusta y nunca trabajarás un día en tu vida. No sabemos a quién se le ocurrió, pero es muy posible que estuviera pensando en Félix Linares. Eso va a misa. Eso va a misa. Yo he sido un súper privilegiado. He trabajado en lo que me gusta y no he trabajado nunca. Si no, ¿de qué voy a estar aquí ahora? Que yo tengo ya una edad para estar jubilado hace tiempo y sin embargo sigo aquí, pero me voy a jubilar y voy a ir al cine, leer libros, escuchar música, o sea, lo mismo que hago trabajando. Igual. ¿Estamos locos o qué? Y como me ha dicho hoy un periodista, esto lo prometo que ha ocurrido hoy, porque he dicho que venía después a estar contigo y me ha dicho, bueno, es que si tú quitas la piedra, digamos que es Félix Linares del edificio y te ves que se cae el edificio. Eso es apariencia solamente. Eso es apariencia porque yo salgo mucho. Ahora mismo yo en la radio estoy trabajando para 6 programas. Entonces, solamente para 6. Eso vale, es. media docena, Claro, no es lo nada. que pasa es que es un trozo aquí, otro allí, pim, pam, pim, pam. Entonces se me nota mucho y luego salgo en la tele. Entonces, Pero nadie me ha dicho nunca, qué harta estoy de Félix Linares. Eso nadie me lo ha dicho nunca. bueno, pues eso me alegra que sea una Nadie me ha consideración. hablado nunca mal de Félix Linares, también te diré. En este mundo que nos gusta tanto hablar mal de los demás. Sí, es verdad. Nadie me habla. Pues me alegra que me lo digas porque, vamos a ver, yo... Y has sido hasta jefe. Que fuiste jefe de informativos durante un tiempo, ¿no? No, Radio Euskadi. fui jefe de programas perdón. y jefe de emisiones también. Ah, vale. Primero fui jefe de emisiones y luego fui jefe de programas. Hombre, a mí cuando dejé de ser jefe de emisiones, los técnicos me hicieron una cena, que no ha pasado absolutamente con nadie más. Ahí lo tienes. Lo cual, a ver, pues, quieraslo o no, yo tengo el sueño de ser razonablemente justo. Entonces, es muy complejo dirigir este tipo de cosas, muy complejo. Entonces, por mencionarte algunos casos, a un técnico le digo en una ocasión, sé que quieres ser como fulanito, pero esta emisora aguanta a un fulanito, no a 2. A ti te ha tocado no serlo. No sé. Otro, oye, tengo un problema, y si yo tengo un problema, tú tienes un problema. ¡Joder! Tal, no sé qué. Hay que observar bien también para ser buen decía jefe, ¿no? a quien sabía que me iba a responder. De la misma manera que sé que hay personas que no te van a responder. El trato es exactamente igual. Si ese que me resolvía los problemas me pide un favor, yo se lo hago. Si quien no me lo hace, me atengo al reglamento.
Hay una novela de Paul Anderson que empieza diciendo: es terrible caer en las manos de alguien completamente justo. Y estoy de acuerdo, pero he tratado de manejar un cierto sentido de la justicia por el bien del funcionamiento, ¿no? Y bueno, pues seguro que si tienes enemigos, eso es inevitable. Tienes que tener enemigos porque si no serías de este mundo. Hay quien cree que para eso, para hacerse enemigos, basta con ser jefe. Pero en Laboral Cucha sabemos que hay formas de trabajar y liderar en cooperación y que los buenos jefes son capaces de sacar lo mejor de las personas con las que trabajan. Y creemos, como nuestro invitado, que todo el mundo es bueno en algo. El asunto está en saber exactamente en qué. Yo, por ejemplo, hay cosas de este trabajo que detesto. Yo detesto, por ejemplo, hacer producción, porque no se me ocurren las cosas. Y porque le llamo a alguien para decirle: oye, te queremos hacer una entrevista. No. Ah, vale. Yo me soy así. Es verdad, hay gente que se te agarra y dice: ¿cómo que no vas a venir? Por favor, que ya no sé qué. Uf, yo suelo oírte decir eso, para insistir ya me pongo nerviosa ya. Sí. Entonces yo digo: vale, que no ha salido. ¿Pero has insistido? Sí. Sí, pero bueno, déjalo. Quiero decir, hay que saber también para lo que uno vale, ¿no? Y entonces el buen jefe es el que sabe con qué gente cuenta y las características de cada uno de ellos. Hay cosas evidentes, como por ejemplo, gente que se comporta bien en el micrófono. Eso es evidente, porque lo oyes y dices: este bien, este mal, punto, y ya está. Pero luego están esos otros matices de otro tipo de trabajos, porque claro, nosotros empezamos aquí siendo locutores redactores. Solo locutabas, ¿no? Locutabas y escribías. Bueno, yo en realidad, como llevo mucho más tiempo, en Radio Popular empecé siendo solo locutor de cabina. O sea, entonces era solo estar locutaba. Horas leyendo lo que te daban. Efectivamente, deportes, guías comerciales. Anuncio. Lo que sea, pim, pam. Cuando vinimos aquí ya la figura era locutor-redactor, pero es que ahora somos locutor, redactor, productor, administrativo, informático, la leche, ¿eh? Community manager. Y para todo no vales. Eso es así. ¿Eres bueno en algo? El asunto está en seleccionar. También es cierto que aquí hay un pequeño problema y es que lo más goloso es el micrófono, porque es obviamente lo que más le gusta a la gente, el trabajo más de relumbrón, de quedar bien, ¿no? Ahí hay un conflicto, porque a la gente le tienes que dejar también cierta expansión, que salga al micrófono, que puede decirle a su tía abuela: esta noche salgo en un programa, a ver si me escuchas, y mañana le llama la tía abuela y dice: no me gustaste mucho. Pero bueno, al margen de eso, hay que manejar los egos, las capacidades. Es un territorio complicado. Así como yo era jefe de los técnicos, como queda claro, con los técnicos no hay ningún problema de ese, porque su trabajo es siempre, con variaciones, solo puede haber quien sale a la calle y quien se queda en el estudio. Y hay gente muy buena en la calle, que sin posibilidades, ahora ya es mucho más sencillo, pero hace 40 años un tío que te subía a un poste, ataba un cable y te establecía una conexión, ese era, bueno, el que te solucionaba la vida. Y luego aquí hay gente, pero ese seguramente en los estudios no funciona bien. Coño, no equivoques, no pongas al tío de estudios en el exterior y al de exterior en los estudios, ¿no? Tratar de que cada uno haga lo que mejor hace. Un objetivo noble para un jefe, sin duda, y una gran filosofía de trabajo y de vida. El mejor ejemplo, el de nuestro invitado, lleva 7 décadas haciendo lo que más le gusta y lo que mejor se le da. Él no se ha cansado, y está claro que el público tampoco. Aquello de Félix Henares y luego una película sigue funcionando. Sigue funcionando. Eso, hombre, más 6 programas en la radio. Más 6 programas en la radio. Y los extras de Navidad, que ahora nos toca hacer unos extras en Navidad. Pero bueno, a ver. De lo que te gusta. Como decía Rubén Blades: si naciste pa' martillo, del cielo te caen los clavos. No tienes más remedio. Tienes que cargar con tu historial y con tu destino, que diría alguno, ¿no? Pues has nacido para esto. Pues igual al final acabas creyendo que verdaderamente has nacido para esto, ¿no? A lo mejor sí, a lo mejor nacemos para algo, y al hacerlo vamos naciendo también un poco, como si nos diéramos a luz a nosotros mismos para ser auténticamente nosotros. No sabemos qué le parecería a Félix Linares esta idea. ¿Y este capítulo de nuestro podcast? Si tuviera que comentarlo, ¿qué diría? Ahora que hemos aprendido la diferencia, sabemos que no es lo mismo que dijera una gran entrevista o simplemente una entrevista con Félix Linares. En todo caso, para nosotros, para nosotras, ha sido una entrevista con el gran Félix Linares, 1 hora de charla que se nos hizo cortísima y de la que salimos pensando que tenía razón Emerson, el gran poeta americano,
cuando dijo que un hombre grande es aquel que en medio de la muchedumbre mantiene con perfecta dulzura la independencia de su soledad.